De veterano de guerra en Vietnam a asesino en serie, hoy te cuento quién fue Arthur Shawcross y la crónica de su caso. La mayor parte de las veces ni yo sabía que iba a matarlas, además me conocían y no esperaban eso de mí. Las atacaba rápidamente y las dejaba paralizadas, explicó Arthur a la policía de cómo logró asesinar tan fácilmente a sus víctimas. Este veterano en la guerra de Vietnam lanzaba los cuerpos de las mujeres al río Genesee, aunque según él mismo declaró que hubiese preferido encontrar un gran hoyo para que todas estuvieran juntas. A medida que las autoridades de Rochester hallaban los cadáveres completamente cortados, los habitantes de dicha localidad se fueron encerrando en sus casas. Nadie quería toparse con el asesino que estaba aniquilando a las mujeres en la ciudad. Durante 21 meses, la casa de este asesino se convirtió en toda una proeza. Arthur John Shawcross nació el 6 de junio de 1945 en Kittery, Maine, Estados Unidos, en una familia donde su madre le propinaba toda clase de maltratos físicos y psicológicos. Parece ser que la matriarca, entre otras cosas, le amenazaba con hacerle daño a sus genitales si no se portaba bien y hasta le sodomizaba con un palo de escoba. Toda esa situación influyó en su carácter y le convirtió en un niño taciturno, callado y muy violento. Pero Arthur tenía hobbies bastante inquietantes, entre ellos prender fuego a cualquier cosa, golpear a los animales y a niños más pequeños. También solía pasearse con una barra de hierro en el autobús de la escuela. Con 18 años cometió su primer delito al entrar en unos grandes almacenes. Tras romper el cristal, la alarma lo asustó y todo terminó en un problema por parte de los agentes. Muchas personas lo veían como un chico raro. Tras dejar el colegio y casarse con Sarah Chatterton, tuvo su primera hija. 2 años después, ya con 21 años, se divorció y el ejército lo reclutó. Arthur fue enviado a Vietnam y fue allí donde dio rienda suelta al asesino que llevaba dentro. Veo una mujer y le disparo, no quedó muerta del todo y la até a un árbol. De una choza salió una muchacha y también me la llevé y la até al mismo árbol. Ellas son el enemigo, por lo que le corto el cuello a la primera. Lo que hacía Arthur luego era totalmente perturbador. Tras su participación en la guerra de Vietnam, el joven desarrolló un importante estrés postraumático que le llevó a sacar su lado más agresivo. Principalmente el pirómano, en todos los trabajos donde estuvo, Arthur provocaba incendios sin que nadie sospechase de él. Además, alertaba de los mismos convirtiéndose en un héroe. Hasta que lo pillaron robando en una gasolinera y alegó que una voz en su cabeza se lo ordenaba. El juez Wilse lo condenó a 5 años de prisión, pero salió al cabo de 2. Su vida después de la cárcel no fue muy grata. Dado a sus antecedentes, nadie quería contratarlo y solo pudo ejercer como jardinero o basurero en un vertedero municipal. Durante ese tiempo se casó 2 veces más, la tercera el 22 de abril de 1972 con Penny Chevirno. El 7 de mayo, Jack Blake, de 10 años, desapareció de su casa en Watertown. El niño era muy amigo de Art, así lo llamaba cariñosamente, y solían pescar juntos. Previamente a su desaparición, la madre le prohibió a sus hijos que se relacionasen con ese hombre debido a sus antecedentes y a las historias de guerra que contaba. Cuando Jack no regresó a casa, una testigo los vio juntos en la noche de autos y los padres alertaron a la policía. Al acudir hasta el domicilio y tomarle declaración, este dijo haberlo visto en compañía de su amigo Jimmy. Pero a la mañana siguiente cambió su versión y afirmó que la última vez que lo vio fue cuando lo acompañó a la piscina del colegio. Pese al giro en su declaración, los investigadores no vieron nada raro en su historia y comenzaron a sospechar de la propia familia que tenía problemas con la justicia. La investigación dio un giro y buscaron en la casa de los padres de Jack, sometieron a los padres al polígrafo y al no encontrar nada sospechoso concluyeron que el muchacho se había fugado. Para ese entonces, la búsqueda se desarrolló en bosques, casas abandonadas y riachuelos. Muchas personas colaboraron, entre ellas Boy Scouts y soldados de una base militar cercana. Llegando el mes de septiembre, se produjo una segunda desaparición en la zona, la de Karen Hill, de 8 años. Estaba aquí, y segundos después desapareció, dijo su madre a la policía. El dispositivo de búsqueda se inició enseguida, y gracias a un testigo se supo que la niña estuvo al lado del río en compañía de un hombre con una bicicleta blanca. La descripción física del individuo era similar a la de Arthur y la de la bicicleta con guardabarros marrón. Llevaron a los agentes directamente a la casa de Arthur. Al mismo tiempo, otros policías localizaban el cadáver de la pequeña bajo el citado puente. Yacía boca abajo, sin ropa y cubierta con piedras y escombros. La pequeña presentaba signos de haber sido abusada y estrangulada. Tras su detención, Arthur confesó lo siguiente: debo haberlo hecho, o sea, matar a la niña, pero realmente no lo recuerdo. Quizás he perdido el conocimiento. En ese mismo interrogatorio, el sospechoso dio pistas de dónde podría estar Jack. 3 días más tarde, y gracias a la localización aportada, encontraron su ropa y un esqueleto. Era Jack.
Arthur enfrentaba 2 cargos por asesinato. El 17 de octubre de 1972, el juez Wills sentenció a Arthur a 25 años de prisión, rechazando su solicitud de ser internado en un psiquiátrico con la esperanza de que sus problemas se resolvieran con el tiempo. Arthur, quien fue un preso ejemplar en las prisiones de Attica y Stormville, se graduó de bachillerato y se especializó en ebanistería. También hizo amistad con una enfermera. Después de más de 14 años, en 1987 le concedieron la libertad condicional, pero con condiciones. No consumiría alcohol o sustancias, no podía acercarse a los niños o a chicas que ofrecieran sus servicios sexuales, no poseer armas y ser vigilado. Arthur puso rumbo a Rochester, Nueva York, donde vivió con su amiga Rose, quien se convirtió en su cuarta esposa. Rose trabajaba en un mercado y llevaba una vida normal. Un año después de ser liberado, la policía encontró 4 cuerpos de mujeres completamente cortados cerca del río Genesee. La primera víctima fue Dorothy Blackburn, estrangulada a los 27 años. 6 meses después encontraron a Anne Stephen en avanzado estado de descomposición. Un mes después hallaron a Patricia Ives, una joven que ofrecía sus servicios sexuales con su cabeza metida en un agujero y cubierta de abejas. Arthur justificó cada crimen que cometió con explicaciones. Durante su declaración dijo que golpeó a la víctima en la garganta tras una discusión en el auto y luego la estranguló. En el caso de Anna, se enojó porque le confesó que estaba embarazada y no entendió por qué seguía manteniendo su vida nocturna. A Dorothy le rompió el cuello porque amenazó con revelar su relación a su esposa. A John Scott la mató por ser virgen. A Maria Welch porque la encontró robándole dinero. Y por último a Darlene, porque lo llamó inútil después de no poder tener relaciones sexuales. El modus operandi de Arthur fue similar en sus asesinatos, donde atacó a mujeres de diversas maneras, como golpearlas, estrangularlas o acuchillarlas. Un total de 12 víctimas mostraron signos de agresión. Arthur arrojó los cuerpos en tramos específicos del río, ya que no quería enterrarlos porque él argumentó que no había encontrado un agujero lo suficientemente grande como para hacerlo. Admitió que si estuviera libre, volvería a matar. Los psicólogos jugaron un papel clave para poder entender su comportamiento, destacando que Arthur padecía un grave estrés postraumático que lo había dejado en un estado de anestesia emocional. El estrés postraumático de Vietnam fue la defensa de Arthur para ser declarado inocente por enfermedad mental. La doctora Dorothy Otnow apoyó esta idea ante el jurado, incluso mostrando sesiones de hipnosis, pero no fue creída. Clara Neal, vecina y amante de Arthur, afirmó que él tenía una doble personalidad. Sin embargo, el fiscal Siragusa presentó más de 60 testigos y pruebas forenses. Esto convenció al jurado y llevó a Arthur a ser declarado culpable. El abogado defensor David Murante trató de justificar el comportamiento del acusado, señalando que su mente estaba enferma. Sin embargo, el fiscal lo describió como un asesino frío y calculador, una persona sin emociones ni remordimientos, basándose en el informe del perfilador del FBI Robert, que cuestionaba la idea del estrés postraumático. El 13 de diciembre de 1990, el jurado declaró a Arthur culpable de 10 asesinatos en segundo grado, recibiendo 250 años de prisión. Arthur no mostró ningún cambio al escuchar su veredicto y no quiso hablar, a pesar de que el juez le dio la oportunidad de explicar lo sucedido. La familia de las víctimas se sentían muy aliviadas tras escuchar la sentencia. La madre de Karen Hill expresó su dolor y felicidad diciendo que su sufrimiento había terminado. La madre de Karen compró un árbol de Navidad en honor a su hija, que siempre tendrá 8 años. Otra madre escribió sus pesadillas y el dolor que sentía. Luego de esto, un segundo juicio condenó al culpable a cadena perpetua por el asesinato de Elizabeth Gibson, sumando otros 25 años a su sentencia. La defensa de Arthur intentó apelar su sentencia por el supuesto sabotaje de testigos y, por supuesto, la mala praxis de los policías en su confesión, pero ninguna apelación fue aceptada. Mientras tanto, Arthur, quien se casó con su vecina Clara Neal, empezó a ganar dinero pintando desde la cárcel. Sus cuadros se vendían a precios muy altos debido a su fama como asesino serial. También creó recuerdos y tarjetas con frases macabras y artículos que incluían su sangre. Arthur Shawcross, conocido como el asesino del río Génesis, participó en entrevistas, documentales y escribió un libro sobre su vida. Su fama terminó el 10 de noviembre de 2008 cuando fue hospitalizado por dolores en una pierna y falleció tras un infarto a los 63 años. Su cuerpo fue incinerado y entregado a su hija. El fiscal dijo que fallos en el sistema judicial permitieron que Arthur saliera de la cárcel, afirmando que nunca debió permitirse su liberación porque él adoraba matar. Y hasta aquí. ¿Conocían esta historia?